Dale. Bueno, Juan, te quiero agradecer por estar acá con nosotros. Me encantó la película, me pareció fantástica. Y te quería pedir si nos podés contar un poquito de vos antes de que arranquemos la entrevista. Camila, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a vos y a toda la gente del festival. Estamos muy contentos de participar. Eh, bueno, yo soy abogado, es lo que estudié, digamos, de forma académica en la Universidad de Buenos Aires. Eh, También durante un tiempo, ahora ya bastante menos que antes, me dediqué al periodismo, escribí para diferentes medios de comunicación, entre ellos THC, que es donde empieza, digamos, el nexo, la conexión con el tema de la política de drogas y demás. Y bueno, en el último tramo empezamos a jugar con la idea del cine y efectivamente a hacer cine, y eso terminó en esta película que, que codirigí con Martín Oriesnik, que además de ser el codirector es un amigo mío personal de hace muchos años. Y por lo demás, bueno, no sé, soy de acá de Buenos Aires, vivo acá, eh, y tengo 40 años, no sé, pero bueno. Más o Bueno, menos esa sería como la foja de servicios. fantástico. La verdad, una excelente descripción de tu persona, me encantó. Bueno, te voy a hacer unas preguntas si te parece. ¿Me escuchás? Dale. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿esta es la primera película sobre cannabis en Argentina con esta temática? Mira, yo creo que no, porque vi que hay otra película que trata también sobre un grupo de cultivadores y demás, que ahora no se me viene a la cabeza el título. Yo creo que sí es la primera película que aborda el tema de la prohibición de las drogas, digamos, el fenómeno en sí de lo que podemos llamar eh, la cuestión, digamos, del prohibicionismo y de cómo fue atendido el tema de las drogas socialmente y jurídicamente. Y en ese sentido sí es la primera película, digamos, que trata este tema desde acá, desde Argentina, y con un especial énfasis en tratar de dotarla de una mirada local, ¿no? Porque la dolarización puede ser en cualquier lado y sobran ejemplos de eh, realizaciones artísticas hechas con una mirada, digamos,
que podría no dar cuenta de dónde proviene. Nosotros, no por una cuestión telúrica ni folclórica, nos parecía que era importante incorporar, digamos, una mirada desde el sur, porque sin dudas modifica completamente la forma de entender el problema. Nosotros no podemos entender el problema como lo entienden los norteamericanos, porque no tenemos esa realidad, porque no estamos ubicados en el mismo lugar y porque tenemos otra historia y otros problemas y otras necesidades. Así que en ese sentido, sí es la primera película que trata el tema del previsionismo desde Argentina, contándola con recursos desde Argentina y obviamente sabiendo que Argentina es parte del mundo, ¿no? O sea, no es una isla del espacio exterior, sino que también tiene este diálogo permanente con la región y con el resto del mundo. Claro. Mirá, buenísimo. Después te voy a pedir que me pases el nombre de, si te sabes el nombre de esa otra película, porque estaría bueno verla. Bueno, otra pregunta que te quería hacer, Juan, era ¿por qué crees vos que debería regularse tanto el uso recreativo como el terapéutico del cannabis? ¿Cuál es tu opinión en el tema? Sí, bueno, primero porque hay una vieja verdad que es que las cosas se regulan de todos modos, ¿no? O sea, lo que puede haber es una regulación legal o una regulación ilegal, pero las cosas, digo las cosas por nombrar algo muy genéricamente, cualquier fenómeno social es muy difícil que funcione de una forma anárquica, porque cualquier grupo de personas necesitamos de entender mínimamente el comportamiento del otro para poder proceder según nuestros intereses. Y en ese sentido, cuando desaparece la regulación legal, con todos los límites que pueda tener la regulación institucional y el funcionamiento de las instituciones, lo que queda es el funcionamiento de la fuerza bruta, digamos, o de formas muy oscuras de organización, que es efectivamente lo que pasa con el cannabis, en la medida en que el Estado no regula, lo que finalmente funciona es el mercado ilegal. Y el mercado ilegal tiene actores, tiene una dinámica en la que se conforman precios de todas formas, según una, una forma de oferta y demanda que está muy distorsionada, pero que en algún punto funciona. Entonces, yo creo que se trata de simplemente proteger a los que están en una situación quizás más vulnerable, que son los usuarios. Sobre todo en el caso del cannabis medicinal no queda ninguna duda de que esto es fundamental, porque ahí además se juega la cuestión terapéutica, que mucha gente tiene la necesidad de acceder al aceite con la expectativa o con la certeza de que le va a hacer un bien a su estado de padecimiento, de conllevar de una patología, ¿no? Entonces, ahí sin duda me parece que es aún más delicado, porque una persona con epilepsia refractaria, una persona que usa de manera paliativa el aceite de cannabis, esa persona no hay forma de que el Estado no le garantice su derecho a la salud. Y sin embargo, hoy en día encuentra muchas dificultades en poder ejercerlo. Y para redondearte, en relación al cannabis para uso adulto, yo creo que más allá de los argumentos de tipo garantistas, en el sentido de que la Constitución, hasta lo dice la Corte Suprema, establece que no se puede avanzar sobre los consumos de las personas, sobre las elecciones individuales de las personas, y más allá de argumentos macro, como los que están en las películas, como los que están en la película nuestra, que muestran cómo es una cuestión de geopolítica que vulnera bastante la soberanía nacional, creo que hay una cuestión de que ese mercado ya tomó una dimensión tal que requiere sí o sí de alguna forma de regulación y también que si la Corte Suprema dice que es legal
digamos, consumir, inclusive plantar, bueno, tienen que darse como las legislaciones por debajo de eso que garanticen el ejercicio de ese derecho que el Estado no puede vulnerar. No sé si fui más o menos claro, pero a mí me parece que va más o menos por ahí. Cosa que te quería preguntar, Juan, era ¿por qué decidieron contar la historia de Eric? Porque nosotros cuando empezamos a hacer el guión de la película, como está basada en el libro que yo escribí sobre la prohibición, lo que pensamos con Martín Resnick es hacer un documental de archivo, ¿no? Un documental en ese sentido que tuviese un lenguaje de montaje y que contase la historia grande, digamos, de la prohibición, la historia con mayúsculas, ese diálogo entre ideología, intereses materiales, instituciones, personajes. Y después, en la medida en que íbamos avanzando y también compartiendo el proyecto con otras personas, surgió la idea de también poder contar una historia personal. Primero porque para mucha gente resulta más sencillo que funcione la máquina del cine si aparece un individuo con un conflicto, ¿no? Yo no estoy 100% de acuerdo con esto, pero bueno, sin dudas es algo que es muy típico del lenguaje cinematográfico. Aparece una persona con un conflicto y funciona la máquina de la empatía. Y después porque, en un sentido quizás más del fondo, digamos, no formal de la peli, también estaba bueno como poder dar cuenta de que este fenómeno que en la película se cuenta como de dimensiones planetarias, porque lo fue, termina teniendo consecuencias sobre individuos con nombre, apellido, una vida y una tragedia, en este caso, que es la de Eric, que por su consumo de cannabis y por la producción que hacía para, para otras personas de aceite de cannabis y para él mismo, termina teniendo un problema, termina preso en una cárcel y todavía procesado por la justicia cordobesa. Entonces, nos pareció que hacer este hilo, digamos, entre las dos dimensiones del problema, daba cuenta más integralmente de el tamaño, digamos, de la profundidad de lo que estábamos contando, que no era solamente una cuestión de macropolítica, sino que terminaba impactando en la vida de personas, de individuos, y que realmente para esas personas es dramático. Claro. También te quería preguntar, Juan, ¿cuál crees que son los mayores desafíos que estaría enfrentando lograr la regularización y despenalización del cannabis? Bueno, yo creo que un poco en la película hacemos el desarrollo, digamos, de cuáles fueron los intereses y cuáles fueron las ideas que nos llevaron al estadio actual. Entonces, es ir como recogiendo el hilo y ver qué intereses permanentes, digamos, están detrás de la prohibición. Yo creo que se pueden explicar por dos lados diferentes. En un sentido quizás cultural, todavía existe una marginalización del consumo de cannabis, que por más que haya tenido un nivel de aceptación social en crecimiento durante los últimos años, sigue siendo un consumo de una parte de la población minoritaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, el juego, digamos, de la opresión de la mayoría sobre la minoría funciona sin que moleste demasiado a nadie. Y entonces puede continuar, y después eso a la vez se apalanca en una especie de temor atávicos de la experiencia psicoactiva, que si bien en relación al consumo de cannabis es una experiencia muy liviana, digamos, no es una droga, digamos, alucinógena,
de viajes estelares, pero bueno, sí tiene un efecto psicoactivo, entonces ingresa en ese mundo donde no se habla de cannabis, sino de las drogas en general, entonces es lo mismo la cocaína, que es estimulante, un depresor y un alucinógeno, todo es falopa, ¿viste? Entonces ahí entra dentro de una lógica que si bien se fue desprendiendo en los últimos tiempos, sigue estando dentro de ese paquete y además sigue estando dentro de ese paquete para la ONU, ¿no? Que no es para la ONU y el consenso internacional, lo que no es poco. Eso sería como términos más culturales. Después me parece que hay intereses que se montan sobre ese estadio, digamos, de la cultura, que son los que un poco tratamos de ir llevando a lo largo de la película. Hoy en día hay un negocio, digamos, de lo que podríamos llamar el ámbito de la seguridad hemisférica, el negocio de la seguridad, de la venta de aparatos de comunicación, de aparatos de inteligencia, de la relación entre las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad de los Estados Unidos con las Fuerzas Armadas locales, de una diplomacia que ingresa por la guerra de las drogas, pero que se expande a otras cuestiones y que no está completamente desligada de la descomposición de la inteligencia argentina que todos pudimos ver en los últimos años, ¿no? Todos esos agentes que aparecen haciendo, no sé ni cómo nombrarlo, ¿no? Pero que aparecen en la televisión por las barbaridades y los crímenes que cometen, todos tienen formaciones antinarcóticos y todos tienen vínculos con el aparato de la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un negocio y intereses muy fuertes que todavía el creciente negocio del cannabis, que no pudo terminar de romper. Hoy en día existen grietas, digamos, en la estructura del prohibicionismo, porque hay leyes que de alguna forma u otra admiten el uso de cannabis medicinal, en algunos países hasta admite la producción, y se avanzó, digamos, en términos de la aceptación pública y demás, pero bueno, todavía no logró ser un consenso superior al que tiene el prohibicionismo. Gracias. Bueno, Juan, yo te quería preguntar, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que estamos enfrentando para lograr la despenalización y la regularización del cannabis? Bueno, yo creo que el mayor desafío es cambiar un poco la percepción cultural que se tiene acerca del cannabis, porque sobre eso se monta un poco cualquier otra solución, ¿no? Hay una idea quizás que proviene del micromundo, de personas que como yo consumimos cannabis y nuestros amigos consumen cannabis y sus vidas prosiguen y está todo bien, pero todavía sigue siendo un consumo que es minoritario y no se trata de convencer a la gente de que consuma cannabis, sino de comprender que no genera un daño social mayor que el que genera la prohibición, ¿no? Entonces, me parece que todavía, como en todo problema político, el principal asunto es generar una mayoría convincente y contundente. Ahora, también es verdad que hay otros desafíos que quizás pueden salvar este asunto, digamos, del consenso mayoritario, que es que las instituciones respeten los derechos individuales de las personas y que se respeten, digamos, también los derechos soberanos de los estados a organizarse de una forma que les resulte conveniente, por ejemplo, en este tema de las drogas, sin aislarse, digamos, del resto del mundo, pero hay ejemplos inclusive de países con menos peso internacional que Argentina, como es el caso de Uruguay, por ejemplo, y hay ejemplos de países con mucho más peso que Argentina, como el caso de Canadá, que han logrado un punto de equilibrio con el ordenamiento internacional. Me parece entonces que los desafíos que tenemos son los de seguir trabajando, seguir haciendo una tarea, digamos, aunque suene mal, de pedagogía, de convencimiento, y después, por los canales que toque,
institucionalmente seguir empujando también. Te redondeo la respuesta con la idea de que también me parece que estamos en una época en la cual estamos viendo diferentes transiciones y convive un paradigma muy previsionista con el surgimiento de leyes locales que quizás son más permisivas en relación al cannabis terapéutico, con estos procesos de regulación que te comentaba antes en Uruguay y en Canadá. En la película se ve bastante bien el caso uruguayo. Me parece que, bueno, en ese modelo de transiciones tenemos que seguir explicándonos, contando y dando seguridad de que un modelo regulatorio no genera daño ni para nuestros jóvenes, ni nuestros niños, ni para nadie. Totalmente, sí. Sí, la educación es clave en esto de poder derribar todos estos mitos con el que venimos, con el que nos cargaron desde, no solamente de Estados Unidos, sino desde otras generaciones mucho más atrás que nosotros. La educación me parece que es primordial para poder encarar estos nuevos desafíos. Claro. ¿A quién afecta más la guerra contra las drogas? Bueno, mira, es interesante lo que vos mencionabas de lo generacional, porque a mí me parece que es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Yo creo que nuestra generación y la tuya también, creo que tenemos una diferencia de algunos años, seguramente van a estar mucho más cerca, van a estar mucho más cerca, digamos, de entender el problema que la generación que tiene 50, 60, 70. En ese sentido también la historia va haciendo su trasvasamiento, su proceso. Y justamente esto engancha con la pregunta que vos me hacías, porque sin duda la juventud es el sector que más sufre, digamos, la persecución en términos etarios, sin ninguna duda. Es casi una forma característica del control social sobre la juventud. Eh, no sé cómo es en la Patagonia, pero por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, casi que es muy típico todavía caer en las esquinas, organizar a los pibes, aumentó el número de detenciones por posesión, digamos, de cannabis para uso personal. Es decir, contra lo que se puede creer por el sentido común, sigue siendo un gran instrumento para las policías, en el sentido de poder molestar a los pibes y eso no es solamente una cuestión de maldad, tiene que ver con algunos negocios de las mafias policiales que tienen quizás su expresión más terrible en el caso de Luciano Arruga, que fue desaparecido por el hecho de no querer delinquir para la policía, y eso existió, por más que parezca como una exageración, un extremo, esa es la verdad de muchos barrios vulnerables de nuestro país. Y también hasta en un sentido de la corrupción más mínima, ¿no? De que a muchos pibes, inclusive de clase media, los detienen para sacarle unos mangos por el día. En ese sentido, sin dudas. Después hay un segundo cruce, pero que no es original del tema de la política de drogas, que es que el aparato represivo tiene un sistema de selectividad en el que siempre caen los mismos, que son los hijos de familias trabajadoras, los hijos de los desocupados, de los sectores más pauperizados de la población, sencillamente porque es lo más fácil, ¿no? O sea, es mucho más sencillo detener a un pibe que comete un crimen tosco que detener a un estafador de cuello blanco que hace una estafa porque gira guita por 5 bancos en diferentes islas de la Polinesia. Totalmente. Es mucho más sencillo encontrar a un pibe en una esquina con un 25 que detener a un chabón que tiene una oficina en el microcentro y la vaguita. Es así. No, totalmente, sí. Sí. Y además es mucho más bonito para los programas de noticias, ¿viste? Es Es mucho más mucho, entendible.
es difícil contar una estafa, si está bien hecha, ¿no? Tipo, no, yo tengo un banco en España que giró X cantidad de guita a 3 cuentas de 3 sociedades offshore, que es un quilombo. En cambio, en la tele, como vos decís, un pibe tirado contra el piso con 5 bagullos al lado lo entiende todo el mundo, es muy claro. Totalmente. Sí, sí, y bueno, acá en la villa lo que no, como es un poblado más chico, ¿viste? No tenemos grandes casos, grandes ejemplos de tensiones así, ¿viste? Faraónicas, pero lo que sí está mucho acá es la aportación de rostro, ¿viste? Por ejemplo, a mí jamás me han detenido por nada, porque soy mujer, porque soy blanca, a diferencia de otros amigos que a lo mejor no consumen cannabis, no consumen absolutamente nada, pero por tener una tez de un color más oscuro o por vestirse con ropas de trabajo, pelo largo, rastas, son identificados por como la policía como personas de interés. Bueno, es que es así de básico, ¿no? Porque es, tiene relación con lo que charlábamos antes. Si yo voy vestido de traje y corbata, probablemente puedo entrar a un supermercado y afanarme, no sé, un kilo de asado, que Sí, sí, es un buen sí. crimen. En cambio, si Y entro ponerlo dentro del como, saco. lo pongo bajo el saco y salgo caminando, nadie me va a detener. Todo En cambio, sangrando ahí, la camisa blanca. sí, en cambio, lamentablemente la cuestión racial es también otro de los elementos que juega, ¿no? O sea, lamentablemente ser criollo o tener un aspecto indiado, sin dudas es uno de los motivos por los cuales, viste, la policía tiene una cosa que es, tipo, no coincidía en la cara con el auto. Que, entonces, Claro. Sí, sí. es así de esquemático. Pero bueno, es un sistema clasista y en nuestro país también el clasismo tiene ese componente que vos mencionabas de que, de que hay una identidad casi de un componente étnico que está ahí, ¿no? Y a ellos van. Sí, es terrible el componente étnico, perdón, racista. Eh, una cosita que yo me enteré hace poco es que los casos de gatillo fácil entre miembros de comunidades autóctonas, gente con tez más oscura, no hay registros. Casi no hay registros de esos casos de gatillo fácil. Sale uno a lo mejor porque sale en la noticia, pero el resto son todos chicos blanquitos de clase media o los que son grabados por la tele. Y bueno, para ir cerrando esta hermosa entrevista, te quería preguntar, ¿cómo fue recibida la película? ¿Generó la repercusión que ustedes estaban esperando? ¿Qué esperaban ustedes cuando saliera? Bueno, la verdad es que con Martín vivimos este momento de la pandemia como una instancia en la que tuvimos que tomar decisiones. Ya hoy en día nos olvidamos del comienzo de este momento, pero todo iba a empezar con el Festival de Cine Independiente de acá de la Ciudad de Buenos Aires y se suspendió. Entonces ahí hubo que pensar si esperábamos con la película hasta después de la pandemia o si nos jugábamos a ponerla online y finalmente nos inclinamos por la segunda opción. Y la verdad es que no estamos disconformes en nada, porque la recepción fue muy buena. La película estuvo en Cinear durante varias semanas como el documental más visto y la película mejor catalogada, digamos, de la plataforma. Las críticas en general fueron elogiosas. Hubo algunas que no tanto, pero yo esperaba, por ejemplo, que algunos medios fuesen hostiles. Y la verdad es que Sí, sí, no sí, sí. sucedió y me quedé un poco con las ganas. No. Claro, vos te esperabas noteros de TN en tu casa como diciendo, acá está el hombre que defiende el narcotráfico y que los pibes se aspiren marihuana. No sé si esperaba eso, pero sí esperaba que por lo menos la crítica de Craín fuese un poco más áspera, ¿no? Claro. Y no lo fue.
Y yo creo que también eso es porque intentamos contar la historia eh, lo más centrada en el fenómeno posible, es decir, hubo un trabajo casi de lápiz, de tachar los adjetivos, o sea, tratar de no adjetivar tanto y dejar que la historia se vaya contando sola. Entonces, en ese sentido, si bien es clara nuestra postura por antecedentes, por nuestra trayectoria y por el mensaje de la película, también tiene algo de que algunos hechos que están ahí contados son irrefutables. O sea, podés tener otra mirada sobre ellos, pero los hechos son los que contamos. Obviamente hay una edición en cualquier proceso de este tipo, pero, o sea, no estamos inventando cosas, ni es un discurso de tipo ideológico o místico, ¿viste? No es que tampoco nosotros decimos, no, la planta hace bien para cualquier cosa, vos fumás y si tenés sida, cáncer o tuberculosis, te cuidás con cannabis. No es verdad, no lo decimos, la película no tiene ese mensaje, ni siquiera decimos que la gente tiene que consumir, no es apologética, o simplemente es señalar este fenómeno que es el de la prohibición y las distorsiones que genera, y me parece que finalmente esa apuesta salió bien, y después Eric me parece que también, ¿cómo decirlo? Él tiene una transparencia de que efectivamente es el pibe que sale en cámara, ¿no? O sea, no es diferente a eso, y eso también ayudó a que pudiese haber una conexión con él. Entonces, en síntesis, estamos muy contentos con la película. Ahora, en pocas semanas, va a tener su estreno en pantalla de cine en Montevideo, en un festival. ¡Felicidades! Gracias, estamos contentos. Es un festival que empezó siendo de cine canábico, pero después se fusionó con el Festival de la Cinemateca Uruguaya, que es el festival más importante de Montevideo. La Cinemateca Uruguaya está buenísima, yo un poco me quiero matar de que no puedo ir. Pero bueno, la película va a tener su estreno en salas, y de alguna forma todavía guardamos esa esperanza de que en algún momento vamos a tener el desquite de poder estrenarla en salas en nuestro país y compartirla con gente, aunque sea con un poco de delay. Bueno, ahí estaré con mis pochoclos y mi gaseosa esperando que salga la película en cines. Ojalá. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y después agregamos lo de los libros para la biblioteca. Me encanta eso. Buenísimo eso. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Espero que tengas un muy lindo día. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a vos, Camila. Un placer. Por favor, el placer fue mío. Hasta luego. Chao. Bueno, estoy acá con Roxana Aguirre, es una excelente, una gran activista canábica. Roxy, ¿nos querés contar un poquito sobre vos a la gente que nos está mirando? Bueno, ¿cómo estás, Camila? Buenas Hola, tardes. gracias. Bueno, mi nombre, como vos bien lo dijiste, es Roxana Aguirre, soy activista, militante canábica, pertenezco a la Asociación Ciencia Sativa y también soy integrante de la red La Villa Se Planta, acá de nuestra ciudad. Presente. Así que mayoritariamente me dedico a divulgar los beneficios de la planta. Tal cual, que anda predicando el gospel de la planta. Eso mismo, y a militar y activar por su liberación. Qué hermoso. Bueno, te quería hacer unas preguntas, Roxy, si te parece. Te quería consultar, esto se lo pregunté a Juan, ¿a quién pensás vos que afecta más la guerra contra las drogas? Bueno, yo creo que la guerra contra las drogas afecta sobre todo a la población más vulnerable, que son las mujeres, los niños, las personas con pocos recursos, las diversidades sexuales, porque son las personas que están más desprotegidas, y porque creo que la guerra contra las drogas fue un plan ideado para poder dejar de lado todas estas personas. Para poder subyugarlas de alguna forma, ¿no? Eso mismo, para poder dejar de lado y para poder manejar a esta población. Totalmente, sí.
Te quería consultar también, cannabis, medicinal o terapéutico, ¿cómo viene a ser esa cuestión? Nosotros entendemos desde las organizaciones canábicas que mejor es hablar desde el cannabis, desde la línea terapéutica, porque el terapéutico implica muchas cuestiones, no solamente lo medicinal. Terapéutico también nos da calidad de vida, nos da bienestar. Entender que el bienestar tiene que ver también con gestionar nuestros placeres, que el placer también es un bienestar y que si nosotros lo ejercemos vamos a tener mucha mejor calidad de vida. Claro, que es una definición que en lo medicinal no entra, básicamente. Tal que cual. Solamente que es de la buena salud del cuerpo y nada más, ni siquiera de la mente. Eso mismo. En cambio, lo terapéutico nos engloba todo eso que vos contaste. Fantástico. Actualmente, ¿cómo es que la gente puede conseguir cannabis terapéutico en Argentina? Si yo tengo una enfermedad que se puede tratar con aceite de cannabis, ¿cómo puedo llegar a conseguir yo aceite? Y en este momento, de acuerdo a la ley, es ilegal conseguir el cannabis. Solamente lo podés obtener a través del mercado desregulado que existe y también lo podés obtener a través del autocultivo, a pesar de los impedimentos legales que nos da la ley 27337, que es la que penaliza todos los consumos y todas las acciones asociadas al consumo de cannabis. También tenemos una ley que es la 27.350 que habla sobre la investigación científica, terapéutica y medicinal del uso del cannabis, y en algunos artículos está planteado algún acceso, pero aún no está reglamentado. Hay un decreto al 738 que restringe el acceso al cannabis terapéutico medicinal y que solamente lo pueden hacer las personas que padecen epilepsia refractaria y solamente lo puede recetar un médico neurólogo. Claro. Entonces es bastante restrictivo en la cuestión legal. Además es un trámite súper engorroso, ¿no? Súper engorroso, también es muy oneroso. Tarda muchísimo y no te garantiza de que vos tengas una continuidad en el tratamiento. Claro, y mientras tanto vos seguís a la espera, a la buena de Dios, a ver... Claro, exactamente. Comentame una cosita, Roxy, ¿por qué es tan importante el autocultivo? Y el autocultivo nos parece importante porque nos garantiza un acceso a la materia vegetal seguro, de calidad y de bajo coste. Claro. También porque hablando sobre el uso terapéutico, cultivar es una actividad terapéutica. Totalmente. Entonces creemos que el autocultivo daría la posibilidad a las personas de acceder en forma segura y de ejercer una actividad que le da muchos beneficios a su salud integral. Claro. Además, puede ser que desde el autocultivo tenés la posibilidad de probar varias cepas, ¿no? Que si lo tuvieras que obtener desde el Estado, desde alguna empresa privada que tiene como más restricciones, te van a decir, no, vos solamente te traemos este aceite. Eso mismo, el autocultivo nos permite también tener una variabilidad de cepas que claro. Para los tratamientos o para el consumo recreativo, mal claro. Llamado recreativo, nos da la posibilidad de ejercer ese consumo de otra manera. Claro, porque además el cuerpo se acostumbra a veces. Eso mismo, el cannabis tiene acostumbramiento y tanto... necesitas andar rotando. Eso mismo, tenemos que ir rotando de cepas. Fantástico. Yo también le pregunté a Juan, ¿cuál crees vos que son los mayores desafíos para poder lograr la regularización y despenalización del cannabis? Creo que los motivos más importantes son la falta de información, los prejuicios. Tenemos que entender que el cannabis tiene más de 5.000 años de uso y solamente 100 años de prohibición. Totalmente. Entonces, durante estos 100 años de prohibición, todas las informaciones que nos llegan tienen que ver con... Recién hace 4 o 5 años hemos redescubierto el cannabis como agente terapéutico. Durante los años anteriores, todas las informaciones que nos llegaban tenían que ver con que nos destruían las neuronas, nos enfermaban. Sí. Era algo prohibido, sin ningún tipo de información, más que desprestigio hacia la planta por otros intereses económicos, intereses que no tenían que ver con el uso terapéutico de la planta. Sí, es terrible el grado de desinformación en el que nos sometieron. Tal cual. No aparte hay que entender que despenalizar significa solamente no asociar las actividades relacionadas al consumo
a que sean penalizadas por las leyes que nos imperan. Pero en cambio regular nos permitiría crear un marco legal en donde tendríamos un acceso democrático a la planta, Sí. en donde podríamos gestionar nuestros placeres, Claro. en donde también el Estado nos podría garantizar la producción del acceso al cannabis terapéutico, en donde la regulación también implicaría que no haya más presos por plantar Totalmente. y por usar el cannabis sobre todas Sí. las cosas. Y otra cosa que también traería la regulación sería también como cuidar al usuario, ¿viste? Porque a través de la vía desregulada podés tener chicos que pueden acceder a cualquier tipo de cosa. Cuando lo regulamos nos Eso aseguramos mismo, de claro, lo sacamos del mercado Claro. legal, evitamos el narcotráfico. Esas son las formas beneficiosas que tiene la regulación del cannabis. Claro, me encanta. También te quería preguntar, Roxy, ¿qué trabajos viene desarrollando la red canábica La Villa se planta en la comunidad de Villa La Angostura? Bueno, la red viene realizando talleres de formación en cuanto al cultivo y a la elaboración de fritos preparados, también haciendo charlas con la comunidad, utilizamos la biblioteca, que siempre nos ceden para que se desarrollen esas charlas. También está el ciclo de cine, en donde Sí. también lo hicimos acá en la biblioteca, excelente, fue excelente, con mucha repercusión. Pudimos tratar y mostrar diferentes áreas del uso del cannabis y Sí. tener después debates con respecto al tema. También hicimos jornadas de formación para los profesionales de la salud del hospital público, que está acá en la villa. Y también tendemos a que las personas tengan el acceso real a la información verídica, certera sobre el uso del cannabis terapéutico. Tal cual. Yo vine a la última función del cine canábico, que creo que fue Nancy, era la médica. Vino Nancy. Vino Nancy Una y médica del Hoyo. estuvieron mostrando todos los productos con los que ellos trabajaban, ¿viste? Y explicándole a la gente. Hubo un momento, una especie de preguntas y respuestas de la gente que se acercó de la comunidad a traerle sus problemas y Nancy despejaba dudas, ¿puede ser? Sí, así fue. Fue re linda esa Estuvo jornada. muy buena esa jornada porque también la posibilidad de que los médicos, las médicas cuenten su experiencia con los distintos usuarios y los alcances que tiene el uso del cannabis terapéutico nos parece muy importante. Como te decía recién, el acceso a una información certera sobre el uso con base científica, verídica, sin tabúes, sin prejuicios, nos va a dar una mejor calidad en todos los usos. Totalmente. Vos sabés que yo estuve leyendo a Rosa del Olmo, que es es una historiadora que también tiene mucho en criminología. Y Rosa del Olmo hablaba que cuando arrancó el movimiento prohibicionista se los llamaba a estos hombres que impulsaban la prohibición como iniciadores morales, gente que nunca tuvo ningún tipo de base científica, sino que solamente basaba todo en opiniones personales, experiencias de vida, que justamente es totalmente lo opuesto a lo que ustedes como organización, nosotros como organización tratamos de llevar, que es información verídica, científica, comprobada, llevársela a todo el mundo. No atravesada por creencias morales o prejuicios morales sí, con respecto de al ningún tema. grupo. Eso mismo. Bueno, Roxy, la última pregunta que te quería hacer como para concluir esta entrevista era el proyecto de ordenanza local. ¿Cómo sería más o menos? ¿Y por qué nos enfocamos en hacer un proyecto de ordenanza municipal en lugar de hacer uno para la provincia? Desde la red, la Villa se planta, nos planteamos hacer una ordenanza a nivel municipal, creando un consejo asesor municipal sobre el uso del cannabis. Claro. Un consejo asesor que establezca un registro de cultivadores, que son los cultivadores que ya vienen ejerciendo el cultivo terapéutico para sus dolencias o para sus familiares. También este consejo asesor en conjunto, que estaría integrado no solamente por las organizaciones, sino también por el Ejecutivo Municipal, por actores de la sociedad civil, por médicos, por profesionales de la salud. También podría gestionar políticas públicas, políticas que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con la reducción de daños, que tienen que ver con el uso responsable
cannabis en su forma terapéutica. Y creemos que tiene que ser municipal y que tiene que ser local, porque nuestra realidad es distinta a otras ciudades de la provincia de Neuquén. Aunque sabemos que ya se está impulsando una ley provincial sobre también el acceso y el uso terapéutico de la planta, creemos que la realidad de nuestra ciudad es diferente a la realidad de la capital. Claro. Entonces, es necesario trabajar localmente, en territorio, con respecto a los usos del cannabis y a los usos que le dan los vecinos acá en nuestra ciudad. Claro, porque estaríamos modificando básicamente nuestra realidad, que es este lugar en el que habitamos. Eso mismo. Entonces, si no podemos modificar la realidad del lugar del que habitamos, no tiene sentido que querramos morder más. Tal cual, porque como te decía, no es la misma la realidad que pasamos en este pueblo, en esta ciudad, en donde la cantidad de habitantes es mucho menor y que las realidades son distintas. Pero por eso nos parece importante que lo hagamos en forma local. Fantástico, o sea que estaría bueno que en cada municipio eso mismo, se la idea haga es un esa, proyecto. que cada municipio tenga su propio consejo asesor y que las ciudades puedan delimitar y también hacer activas los trabajos que se pueden llevar a cabo en conjunto con los vecinos. Claro, adaptado a las necesidades de cada comunidad. Eso mismo. Fantástico. Bueno, Roxy, te agradezco mucho por tu tiempo, la verdad Muchas que esta gracias. entrevista fue hermosa. Gracias Y a espero ustedes. que tengas un muy lindo día. Muchísimas gracias. Barría, Simón Escualo, dando vuelta a la página, ya no pienso en la vida, pienso en mi vida, en su vida en bajada y no encuentro la salida. Es la ida de la búsqueda que da la tristeza, que empieza y que pesa la mochila de recuerdo. Me acuerdo de cada vivencia y carencia que pienso no para atrás, detrás más vas dejando huella. Es la estrella que alumbra mi paso, arraso con falso abrazo, que asco, no participo en este fiasco. Me arranco al toque de lo malo, al pobre árbol lo abrazo y yo no lo talo. Qué raro, tanto que piensa mierda, pulenta, me enerva que no permita la planta en mi huerta, deserta o acepta. El sistema de secta detecta, te tiene vida entera trabajando como proleta. Escribo esta letra en mi grano de arena, qué pena, que más fuerza que razón haya sido el lema. Mi mente se queda pegada en el pasado, no. Yo quisiera saber Cuán grande es la piedra con la que tú has tropezado. Mi mente se queda pegada en el pasado, no. Yo quisiera saber Cuán grande es la piedra con la que tú has tropezado. Me miro al espejo y quedo perplejo, manejo y de la juventud a paso rápido me alejo. De niño pensaba que sería cuando grande, ahora que soy grande pienso en que queda poco para ser viejo. Viajo, liberándome de ataduras, ocupando la escritura como armadura. Llevo marcas de por vida como quemaduras, la fruta inmadura igual madura aunque la espera sea tortura. Pensar en felicidad eterna e ilógico, dime que pasar del llanto a la risa no es mágico. Cuático es siempre superar momentos trágicos, rendirse a la primera nunca para mí fue lógico. Sí, hay miles de piedras en el camino, no quisiera saber cuál es mi destino. Yo agradecido de lo que he vivido, sin lo malo lo bueno no hubiera existido, no. Mi mente se queda pegada en el pasado, no. Yo quisiera saber Cuán grande es la piedra con la que tú has tropezado. Mi mente se queda pegada en el pasado, no. Yo quisiera saber Cuán grande es la piedra con la que tú has tropezado.